otro sábado de construcción del arte y en esta ocasión tengo el placer de conversar junto nuevamente con Brenda sobre un artista cubano, el artista cubano más universal y más internacional de todos los tiempos, que es y que fue Wilfredo Lam. Wilfredo Lam, que es conocido por todos los cubanos, es conocido por todo el mundo como el Picasso del Caribe, como el Picasso de Cuba, y vamos a deconstruir un poco la obra de este creador, la obra de Wilfredo Lam a lo largo de toda su carrera, una carrera bastante extensa. Y acá Brenda ya se está conectando con nosotros y vamos a deconstruir un poco a este creador. Vamos a esperar, ya estamos conectando con Brenda. Hola. Ya, perfecto. Nada, estaba conversando, estaba iniciando y comentándole a todos los que se están conectando que el día de hoy, nada, vamos a conversar sobre Wilfredo Lam, nuestro Picasso del Caribe, nuestro Picasso de la mayor de las Antillas. Y en realidad vamos a tratar de resumir un poco la extensa trayectoria de este creador, porque es un creador que tiene una labor incansable, una labor espectacular, una vida alucinante, y que cada paso que él fue dando en la vida fue importante para el desarrollo de sus obras. Un saludo a todos mis alumnos que se están conectando. Qué feliz de verlos a todos conectados también. No es porque sea cubano, ¿no? Pero en realidad Wilfredo Lam es un artista que ha tenido reconocimiento en todos lados. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver cómo su vida fue transitando siempre ascendiendo. O sea, en realidad la vida de Wilfredo Lam, los altibajos que haya tenido, creo que han sido principalmente por las mujeres que tuvo, las diversas mujeres. Ahora nos vas a contar los lebrones, porque yo no sé toda esa parte, pero he encontrado tanta información, de verdad que dije 5 minutos más, porque de verdad que hay tanto, pero me voy a enfocar en una casa de subasta principalmente. Como decía Daniel, él va a marcar desde el punto de vista del toda la parte de nacimiento hasta el lado y final, con la familia, ¿no? Y asimismo en relaciones amorosas, nos ha soltado ahí un poquito, y todas las rosas de Guadalupe, ¿no? Y desde mi lado, tiene que ser ya un punto mucho más comercial, más de marketing, valores, estoy revalorizando el tiempo, porque efectivamente es un maestro, ¿no?, del Caribe, efectivamente, y ha ido revalorizándose, pero de una manera alucinante. Estamos hablando acá de millones de dólares, ¿no? Y en este año ha habido venta de obras, ¿no? Por Sotheby's. Esa es una de las casas de subasta en las que me voy a enfocar más y les voy a mostrar algunas obras también por aquí. No se olviden por sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, todo en la vamos a ir respondiendo. Esto es en vivo y en directo y están más que bienvenidos. Exacto, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y lo primero que debemos, ya para ir adentrándonos en el universo de Wilfredo Lam, es que este creador, en realidad, primero aclararte que pueden encontrar mucha información donde diga Wilfredo Lam. ¿Qué sucede? Que la historiografía del arte cubano siempre lo denominó, lo llamó de esa manera hasta que se descubrió su acta de nacimiento original, donde la L nunca existió. Entonces, a partir de ahí se cambió todo el nombre de Wilfredo Lam a Wilfredo Lam, que es como realmente él se llama. Es un artista que nació en Sagua la Grande, que es una provincia, es un municipio, ¿no? De un municipio bastante alejado de la capital. De padres chinos, hay que tener muy presente de que Cuba tuvo una migración china muy importante cuando Cuba era y estaba bajo el poder español. Entonces vamos a ver que Wilfredo Lam nace en 1902, el mismo año
que se instaura la República de Cuba, es decir, que ya Cuba deja de pertenecer al gobierno español y pasa a ser parte del gobierno estadounidense. Y son 58 años específicamente de república bajo la dominación de los intereses y del imperio norteamericano. Y vamos a ver que de padre chino, es un padre chino y una madre africana, es una madre mestiza porque es mezcla entre un español y una africana. Entonces vamos a ver que Wilfredo Lang nace en un momento complejísimo porque Wilfredo Lang era mulato. Entonces los negros y los mulatos en Cuba en este momento no tenían muchos derechos, no tenían muchas facilidades como lo tenían los blancos, ¿no? Entonces vamos a ver que nació en una familia de 8 hermanos, son 8 hermanos. Wilfredo Lang fue uno de los últimos en nacer. Y vamos a ver que su carrera artística estuvo apoyada desde el inicio por su familia, que eso siempre, Brenda, lo conversamos, que el apoyo familiar a edades tempranas es fundamental. Y vamos a ver cómo toda la selva, toda la vegetación de Sagua la Grande va a marcar por todo lo alto la obra de este creador. Porque si bien todavía no hay un artista en formación, toda esta vegetación y todas las plantas, ¿no? Y todo el universo de la selva de Sagua la Grande va a marcar muy importante la obra de Wilfredo Lang. Y vamos a ver que 1902 nace, en 1916 con 14 años se traslada a La Habana y llega a La Habana, a una ciudad cosmopolita, a una ciudad que cambia constantemente, a una ciudad donde todos están en la capital. ¿Y quién no quiere ir a trabajar o estudiar a la capital de un país determinado? Bueno, Wilfredo Lang, junto con su familia, parte de su familia, se va hacia La Habana y se matricula en la escuela, de un nombre muy largo, que es la Escuela Profesional de Pintura y Escultura de San Alejandro, que es hoy en día conocida como la Academia de San Alejandro, una de las primeras academias en fundarse en América Latina y el Caribe. Y vamos a ver que, importante el nombre, Escuela de Pintura y Escultura. La pintura siempre va a estar en un primer lugar, la pintura siempre va a estar a la vanguardia en relación con la escultura, pero Wilfredo Lang entró a esta escuela a estudiar escultura. Eso es un dato también interesante, porque él en realidad comienza su labor como escultor, pero se da cuenta de que es una profesión muy compleja, muy difícil trabajar el material y que requiere de muchas habilidades. Y poco a poco fue trasladándose hacia la pintura. Y en la Academia de San Alejandro, Wilfredo Lang estuvo bajo la tutoría de Leopoldo Romagnach y García Menocal, que fueron 2 grandes artistas académicos de una influencia de la estética bellasartina de Europa. Y vamos a ver cómo la estética de Wilfredo Lang en este momento era una estética muy clásica. Y Wilfredo Lang estuvo, los estudios en esta escuela dependían del alumno, 2 años, 3 años, 4 años. Wilfredo Lang estudió 7 años en la Academia de Pintura y Escultura de San Alejandro. Y en 1923, cuando termina de estudiar, regresa a Sagua la Grande, realiza exposiciones en el Círculo de Bellas Artes. Hay que tener muy en cuenta de que el arte es dominado por la aristocracia cubana, por la burguesía cubana, eso es importantísimo. Y pertenecer a un círculo de bellas artes es complejo. Y más aún siendo mulato. Siendo mulato era bien complicado. Pero Wilfredo Lang fue muy buen alumno, tuvo muchas cartas de recomendación, sobre todo por Morey, que fue uno de los primeros directores que tuvo la academia de la escuela, ¿no? De pintura y escultura. Y bueno, Wilfredo Lang regresa a Sagua la Grande y desde la municipalidad Wilfredo Lang se gana una beca para estudiar en Europa. Y Wilfredo Lang selecciona y se va para España, específicamente en 1923, con apenas 21 años. Con apenas 21 años ya Wilfredo Lang comienza a viajar y se
reside en España, específicamente en la ciudad de Madrid. Y es importante, y voy a hacer una aclaración, porque no podemos entender el arte cubano o la vanguardia, la primera vanguardia cubana, sin hablar de Europa, porque esa primera promoción de artistas cubanos van a estudiar a París, a España, son los dos países que ellos van a seleccionar, porque ya luego, que más adelante se los voy a recordar, cuando en Europa está la Segunda Guerra Mundial, ya los artistas cubanos no van a Europa, sino que comienzan a viajar hacia América Latina, específicamente hacia la Ciudad de México, que en caso de Wilfredo Blanc es diferente porque vamos a ver qué sucedió con él. Entonces vamos a ver que la estancia, su beca en España era por meses, pero en realidad Wilfredo Blanc permaneció entre España y luego París 14 años, casi sin regresar a su isla. ¿Por qué? Porque en España vamos a ver que va a ser un periodo fundamental para toda la formación de este creador. Wilfredo Blanc comienza a contactar con los artistas de la modernidad. Y esto es importante también. No es lo mismo modernidad que modernismo. Cuando hablamos de términos, el modernismo es un movimiento que se gesta y que nace en Cataluña, nace en Barcelona. Y el modernismo hace referencia a un arte del siglo XIX que es el Art Nouveau, que es toda esa renovación burguesa y estilística que sufre Cataluña de la mano de Gaudí. Entonces, modernidad son estos artistas que están a la vanguardia, son estos artistas que están buscando nuevos caminos para seguir representando y para seguir trabajando nuevas estéticas en sus obras. Y vamos a ver que entra en contacto con toda la creme de la modernidad de España, sobre todo de Madrid, y por supuesto no deja de ir al Museo del Prado, institución donde estudia a los grandes como Velázquez, Goya y el Bosco. Son los tres artistas que va a admirar Wilfredo Blanc en estos momentos, son los tres artistas que va a estudiar a profundidad, sobre todo el Bosco, sobre todo la obra del Jardín de las Delicias, sobre todo ese simbolismo, sobre todo ese vínculo entre figuración y elementos oníricos que aparecen en esta obra del Bosco, es lo que va a influenciar en este momento la obra de Wilfredo Blanc. Lamentablemente, en 1931, estando en Madrid, junto con su esposa y su hijo, ambos fallecen debido a la tuberculosis, un hecho que marcó a Wilfredo Blanc y que lo marcó tanto que Wilfredo Blanc tiene una serie muy extensa de obras que se llama Madre e Hijo. Todas las obras que ustedes vean de Wilfredo Blanc que tengan el título Madre e Hijo es un homenaje que le hace Wilfredo Blanc a su primera esposa y a su primer hijo que lamentablemente por la enfermedad de la tuberculosis fallecieron en España en 1931. Y vamos a ver que también en España Wilfredo Blanc se sumó a la lucha contra el franquismo, a la lucha contra Franco. Y eso es importante porque Wilfredo Blanc creó propagandas anti-franquistas. Hay que recordar que el franquismo duró desde 1930, 31 hasta el 37, pero que no se elimina en su totalidad hasta que Franco no muere en 1975. Pero esos primeros años, del 31 al 37, fueron muy crudos y muy duros para la sociedad española. Incluso estos hechos y esta lucha contra Franco se resume en una obra que realiza Wilfredo Blanc en el 37 que se llama La Guerra Civil. Es una obra que incluso ya nos está adelantando y ya nos está hablando cuál es el camino que está siguiendo Wilfredo Blanc a nivel conceptual, a nivel formal, a nivel estético. Porque es una obra que cuando nosotros la podamos ver, es una obra que nos va a recordar muchísimo a todas las vanguardias, esas primeras vanguardia europea, ese fauvismo, ese expresionismo. Vamos a ver qué son los elementos que va a tener y que va a influenciar a Wilfredo Blanc en este momento. Entonces ahí vemos esa
ese elemento de la línea negra que va a ser fundamental, esa línea que va a delimitar todas las figuras, que va a contener el color, es clave y es fundamental en la estética de este creador. Y son obras que nos recuerdan un poco a los primeros movimientos que surgen en Europa en este momento. Y además, fíjense las dimensiones, una dimensión bastante grande que Wilfredo Lang trabaja diversos formatos, ¿no? Pero cuando vemos obras monumentales de este creador, la verdad que es espectacular. Entonces Sobre vamos papel, a ver ¿no? cómo. Sobre papel. Sí, es sobre papel. Wilfredo Lang pintó mucho sobre papel, sobre todo sobre papel craft. Fue uno de los materiales que va a utilizar mucho este creador. Por supuesto, sin dejar de lado trabajar la tela, ¿no? Incluso Roland hizo cerámica, hizo serigrafía, hizo grabado, hizo de todo, casi todo ya finalizando su vida, ¿no? Entonces vamos a ver que termina esta lucha contra el franquismo y Wilfredo Land decide en 1938 dejar España y trasladarse hacia París. Que vamos a ver que en ese trayecto, en esa ida de España a París, conoce a Elena Holzer. Elena Holzer era una alemana que posteriormente, en 1944, van a contraer matrimonio y se convierte en la segunda esposa de este creador. Por supuesto, todavía Land no regresa a Cuba. Land sigue viajando por Europa y en París visita y conoce nada más y nada menos que a Pablo Picasso, un artista que va a influenciar muchísimo el pensamiento y la obra de este creador. Pablo Picasso, que incluso los recibe en muchísimas ocasiones en su estudio, un estudio que Wilfredo Lang amaba estar en ese espacio, sobre todo por la colección de máscaras africanas que tenía Picasso en su estudio. Debemos recordar que Picasso estudia muchísimo las culturas africanas y por supuesto Lang también va a seguir por esa línea. Y un elemento curioso que a mí me resulta gracioso es que Picasso, cuando presenta a Lang frente al grupo de amigos, y me hago referencia a Matisse, Braque, Leyer, Miró, Breton, el fundador del surrealismo, Picasso presenta a Lang como su primo. Entonces, me parece bastante interesante cómo esa cercanía, ¿no? Cómo esa amistad que pudo haber tenido Picasso con Lang debe haber sido espectacular y debe haber sido excepcional. Y vamos a ver que también en este círculo de intelectuales, en toda esta vida bohemia que conoce Lang en París, conoce también a Pierre Ler. Pierre Ler, que es el director, el dueño de la Pierre Gallery de París, donde Wilfredo Lang realiza su primera exposición personal en esta ciudad. Y vamos a ver que esta exposición, él llega en el 38, en el 39 ya está realizando su exposición. Y en ese mismo año debemos recordar de que ya finalizando los años 30 comienza los primeros encuentros bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, antes de que los alemanes llegaran a París, Wilfredo Lang huye, ¿no? Se traslada hacia Marsella junto con varios amigos, pintores, intelectuales, sobre todo sus amigos surrealistas, porque vamos a ver que en una de las ciudades de Marsella, en uno de los distritos de Marsella, es donde surge y donde se funda este gran movimiento liderado por Breton. Y vamos a ver que es importantísimo los años de finales de los años 30 y parte de los años 40, porque vamos a comenzar a ver en la obra de Wilfredo Lang una hibridación entre un pensamiento y entre una estética onírica con elementos de sus raíces. Recordemos que Wilfredo Lang se fue de Cuba con 21 años, no ha regresado, pero sus raíces siempre van a estar presentes. En 1941, sí. Una cosita, Dani, antes de que continúes. Igualmente, él siempre ha tenido de sus raíces africanas, por caso, ¿no? Que lo que estabas mencionando, como que Claro. sentía eso presente y también por quién, porque él mismo también tenía admiración, me imagino, ¿no? Y era viceversa. Entonces Claro. creo que era un punto clave
del momento en donde él estuvo viviendo en París. Y bueno, él muere en París, creo, ¿no? Pero Sí, claro, claro, muere en París, duró 80 años, porque nació en 1902 y en 1982 muere en París. Pero Wilfredo Land, bueno, viajó tanto que por eso su obra pienso que es tan rica visualmente. Entonces vamos a ver que además de todo ese contacto que tuvo Land con las máscaras africanas que estaban en el estudio, en el taller de Picasso, vamos a ver que influenciado, porque los años 30 y 40, inicio sobre todo de los 40, Lam va a tener mucha influencia del surrealismo. Incluso él ilustra un poemario de Breton que se llama Fata Morgana, que uno de los gobernantes de Francia lo prohíbe. Es un poema prohibido en este momento, pero que Wilfredo Lam hizo todo el trabajo de ilustración. En el 41, el ministro de Cultura de Francia en Martinica invita a Wilfredo Lam junto con 300 artistas e intelectuales a visitar la isla. Una visita importantísima y cuando ya entro en este ámbito del arte caribeño, recuerdo a una gran profesora que tuve de arte caribeño en la Universidad, Yolanda Wood, que fue la creadora del curso de arte caribeño, porque viajó todas las islas para poder armar todo el curso y la pasión con la que ella transmitía, Brenda, es algo pero inimaginable. Entonces, estos son momentos que recuerdo mucho cuando Lam conoce al poeta M.S. Sea. M.S. Sea es un punto clave dentro de la poesía de Martinica para la obra de este creador. Incluso M.S. Sea mencionó que Lam pinta el drama, y voy a citar, pinta el drama de su país, la causa y el espíritu de los negros. Eso es importante, porque la obra de Lam nunca dejó de lado todo el sentir de su raza y todo el sentir de su propia ascendencia afro-española, afro-caribeña. Y vamos a ver que luego de estar en Martinicas aproximadamente unos 2, 3 años, Wilfredo Land llega a Cuba después de 20 años, casi 20 años sin visitar la isla. Wilfredo Land regresa y entra en contacto rápidamente con Eloísa, una de sus hermanas que fue importante. ¿Por qué? Porque gracias a Eloísa, Wilfredo Land comienza a asistir a rituales afrocaribeños, a rituales afrocubanos, que es comúnmente conocido como la santería, ¿no? Rituales de santería que Wilfredo Land comienza a entrar en contacto, y de esos rituales nace en 1942 la obra La Jungla, una de las obras más polémicas y una de las obras más importantes de este creador. De hecho, cuando se exhibe La Jungla, exactamente, ahí tenemos la obra. La Jungla fue comparada por muchos críticos, por muchos escritores, como como una obra, ¿no?, que tiene similitudes con la perspectiva que comienza a estudiar Paolo Uccello en el Renacimiento. Se compara con muchos de los poemas y con mucha de la literatura cubana de los afrodescendientes, y vamos a ver que los años 40 fue una época muy destacada para este creador, porque va a realizar exposiciones en Estados Unidos, sobre todo en el Museo de Arte Moderno de Chicago, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la Galería de Pierre Loewe en París. También expone, donde se presenta por primera vez La Jungla. Una obra que, como están viendo, es una obra que tiene toda una reminiscencia surrealista, toda una reminiscencia de influencia africana. Fíjense los rostros, fíjense esa línea, fíjense en la composición, cómo está trabajada, y en realidad en su momento fue algo novedoso, que un artista latino, un artista caribeño, cubano, como fue Wilfredo Land, expusiera en París una obra de este tipo. Fue
bastante interesante y provocó, por supuesto, escándalo en la sociedad. Pero es una obra que el MoMA compra en 1945. En 1945 el MoMA compra esta pieza y la coloca nada más y nada menos que al lado de la señorita d'Avignon de Picasso. Entonces hay una unión, hay una mezcla entre estas dos obras, entre la obra de la señorita d'Avignon de Picasso, esos rostros de esas 5 prostitutas que refleja Picasso en esa obra, con una comparación muy directa y con muchos puntos en común con la obra de La Jungla. También vamos a ver que en 1946, y aquí sí, Lam y Elena ya están casados, se trasladan hacia Haití. Haití, una ciudad que también fue punto importante para la creación de este creador, porque Lam comienza a asistir a ceremonias del vudú haitiano. El vudú haitiano no es la técnica que conocemos hoy en día de los muñequitos y las agujas, eso es algo creado ya en la contemporaneidad, sino que el vudú es una religión de resistencia, es una religión que realizaban los esclavos haitianos, era una religión efímera. Ellos realizaban sus rituales y después eliminaban todo rastro del ritual. Es una religión interesantísima y que, bueno, en algún momento me gustaría conversar, ya será en otra ocasión, cuarta, quinta temporada de Construcción, hablaremos sobre el vudú, que es una religión bastante interesante. Y vamos a ver cómo Lam asiste a esas ceremonias junto con Pierre Mabille, que es el ministro de Cultura en parte en la ciudad haitiana, y junto con André Breton. Y acá quiero leer una frase porque Lam siempre decía que todos piensan, que todo el público piensa que mi obra comienza a dar este giro cuando conozco la religión haitiana y cuando visito Haití. Entonces, Lam dice lo siguiente: la gente cree sin razón que mi obra tomó su forma definitiva en Haití. Mi estancia en Haití la extendió solamente como el viaje que hice en Venezuela, en Colombia y en el Mato Grosso brasileño. Habría podido ser un buen pintor de la escuela parisina, pero me sentía como un caracol fuera de mi concha. Importante. Wilfredo Lam siempre fue un hombre muy inquieto. Lo que verdaderamente extendió mi pintura fue la presencia de la poesía africana. La poesía africana y todo el pensamiento africano es lo que va a mover el pensamiento estético e ideoestético de este creador. Luego, bueno, sigue viajando por todo el mundo, viaja a Nueva York, conoce a Marcel Duchamp. ¿Cuántos artistas no conoció Wilfredo Lam? Wilfredo Lam se nucleó de artistas importantísimos a nivel mundial. En esta época también comienza a estudiar el arte de Oceanía. Todas estas culturas primitivas de Oceanía comienza a estudiar Wilfredo Lam. Es una mezcla de arte cubano, arte de Oceanía, arte africano, arte haitiano y arte de todas partes y de diferentes pueblos de no solamente europeos, sino también de América Latina. Y para ir terminando, porque ya tengo que ir resumiendo un poco la vida de este creador, que es muy extensa, muy amplia, porque viajó por todas partes del mundo y hizo demasiado, hizo muchísimo. Entonces quiero terminar con que en el 58 es nombrado miembro de la Graham Foundation for Advanced Study in Fine Art en Chicago y recibe varias distinciones como el premio Guggenheim International Award en 1964. Ir a Estados Unidos, ir a Nueva York, es ir al MoMA y es ir a visitar la obra de La Jungla. Lamentablemente, cuando yo estuve, la obra de La Jungla estaba en almacén. Estaba guardada, no estaba en exhibición. Yo pregunté a las personas que trabajan ahí y que están en información en cada uno de los pisos y me dijeron, no, la obra en este momento está guardada porque los fondos del museo se van rotando cada cierto tiempo. Entonces tuve la dicha de estar en el MoMA, pero tuve la mala suerte de que cuando estuve, la obra de Lam no estaba exhibida y no la pude presenciar como Dios manda. Pero si van a La Habana, tienen que ir al Museo de Bellas Artes de La Habana. Hay 2 salas dedicadas exclusivamente a la obra de Wilfredo Lam. Tenemos
un fondo de este creador espectacular. Un fondo genial que va desde los años 30 hasta los años 60, 70, que incluso termina con la obra del Tercer Mundo, que es una obra del 63. Es una obra que refleja la necesidad y refleja la sociedad de América Latina de ese momento. Entonces, con esto termino. Si tienen preguntas sobre LAN, pueden hacerlas. Y bueno, ahora Brenda nos conversará un poco sobre el aspecto comercial de este creador. Sí, no, súper nutritivo, de verdad me he quedado, pero así como que pegada en todo ese viaje, porque realmente y saliendo a los 21 años, yo creo que la nutrición y el empuje, ¿no? Y el apoyo que puedes contar de parte de tu familia, y lo otro, salir y nutrirte, eso no todos lo tienen, ¿no? O sea, porque es talentosísimo y te va de frente ya para España, pues, ¿no es cierto? Es lo primero que y ahí a París, nada más y nada con Picasso. Y al final terminan pero cayendo súper gracia. Y después se va de vuelta para Haití y esa relación que hay, ¿no? Que es un triángulo en realidad, todos con la misma religión. Creo que eso también hace otra formulación, ¿no? Otra química. En realidad, bueno, hay muchísimo y nuevamente repetir, acá todo aparece en internet. Estamos hablando de que las obras de este artista se manejan en millones, sobre los 5 millones, 8 millones de dólares. Efectivamente, sí, un artista que está diferentes colecciones. Nada más hay 25 obras en internet en la website del MoMA. Yo les estoy dando este de acá mientras que hablaba, que es más conocido, pero mira, obras, 25 Works Online. Y está justamente la website del MoMA. Está a un clic y al alcance de todos. Entonces, acá hay otras obras, ¿no? Que pueden encontrar. Está acá, qué bonita. No tiene título, hecha en el... Esa es hermosa. Claro, con esa gana premio en Cuba y comienza ya un proceso de abstracción en la obra de Lam, porque los años 50 fue muy marcado con las promociones, con esa tercera vanguardia, ¿no? Es lo que se denomina en Cuba como tercera vanguardia, que es la llegada de la abstracción. Mira esto es en el año 50. En el año 50 él estaba todavía en París, me parece, ¿no? Sí. Miren todo este aire que hay. Porque si lo comparamos versus la jungla, definitivamente en la jungla es otro lote, ¿no? Es otra historia. Claro, es que ya es los años 40 también. Claro, miren toda esa composición. Entonces, no tengo valores efectivamente de estas obras tal cual. En cuánto les habrá comprado el MoMA no lo sé, pero por ejemplo la vez pasada que estaba revisando precios de, por ejemplo, de Frida Kahlo, ¿no? En su momento, la obra por la que le pagaron el mayor valor ha sido por $1.000. Su momento, que hoy por hoy ya también es más o menos dentro de esos valores, 5, 3, 8 millones, ¿no? Entonces tienen y rompen. Quería mostrarles lo que tiene el MoMA. Y asimismo, ¿en qué otras colecciones? Bueno, quienes están conectados, que viven en Estados Unidos, tienen la dicha de poder ir a visitar la mayor cantidad de museos ya están operando y para visitas, ¿no? Está en el museo, el MoMA en Nueva York, y que viaja esa obra, Metropolitan Museum, el Museo Thyssen, en el Reina Sofía, nos vamos para Madrid, el Tate Gallery de Londres, y les voy a mostrar lo que tiene el Metropolitan, porque encontré justamente varias obras que tienen en internet, porque realmente lo pueden encontrar el toque. Esto ha sido hecho en el 47.
se llama El estudio del secreto, hecha en el 47. Igualmente, ¿no? Ven como las figuras, acá hay uno, acá hay otro, es un personaje femenino, un personaje medio egipcio, lo veo inclusive, como una especie de Horus por ahí, Claro, es que es y la una estética, pintura de él. esa figuración de él, que en realidad Wilfredo Lang va diferente al camino de esa vanguardia a los años 40, que es una vanguardia que como va a México, como va a Latinoamérica a estudiar, es una vanguardia que sigue los cánones del muralismo mexicano y donde la monumentalidad de las figuras y el color, esos colores marrones, esos colores terrosos, ¿no? Esos colores tierras, es lo que va a marcar a esa vanguardia. Pero Wilfredo Lang, como lo hizo Picasso en su momento, va más allá de esas corrientes, ¿no? Va más allá de eso. Entonces se trata de también vincular. Y también es un momento donde, fíjate que es un interior, esa obra es un interior. ¿Y qué sucede? En los años 40, Cuba está tratando de regresar y de rescatar sus valores identitarios y los interiores van a ser fundamental para la pintura. Y vamos a ver que muchos de los pintores cubanos, Amelia Peláez, Mariano Rodríguez, Cundo Bermúdez, ¿cómo se llama? El propio Wilfredo Lang, Mijares, es decir, muchos de los artistas de este momento van a estar representando espacios interiores en sus composiciones. Mario Carreño, que también es un artista importantísimo que después reside en Chile y que muere también en Chile, y son obras que rescatan esos valores de la identidad nacional, sobre todo los interiores coloniales, ¿no? Para hablar de un movimiento identitario a partir y a través de la estética del muralismo, ¿no? Por eso vemos el interior En en este esa caso obra. estoy en la website del Museo Thyssen, ¿no? Esta es la obra. Y esta es una de las obras que pertenece a la colección, es un busto de mujer. Pero ven cómo cambia, ¿no? Estamos hablando del 39. No hay Claro, tampoco algo tan abismal, o sea, estamos hablando de ni 10 años, ¿no? Pero pero se los presento igualmente para que sepan en qué colecciones están, ¿no? Y también lo importante que es la visibilidad, porque ahora que estamos en toda la era digital, ya hace como más de 30 años probablemente, es importantísimo realmente a un clic de distancia, ¿no? Entonces estamos hablando del MoMA, del Met, del Thyssen, Reina Sofía. Pueden encontrar igualmente en YouTube, hay visitas guiadas, ¿no? Yo he tenido el gran honor de poder estar frente a una de las obras de una colección acá en Perú. Es una obra pequeña, pero esos verdes, esos trazos, africanismos, ¿no? Porque sale totalmente. Es como bien decíamos ayer en la noche que estábamos hablando, es como que nuestro Picasso cubano, literal. Y es porque yo creo que finalmente todos han intercambiado no solo el gusto, ¿no? Sino de una manera mucho más intrínseca. Entonces él ha encontrado un tema de hermandad prácticamente, y yo creo que viceversa con Picasso. Por eso lo he presentado como mi primo, ¿no? como de esa forma. Ahora, yéndonos hacia, hacia el lado de ventas récord, igual, han pasado que han habido falsificaciones, ¿no? Antes de entrar a lo de Sotheby's, terminar con ello, porque se nos va a ir. ¿Qué pasó? En Valencia hubieron 18 obras que fueron falsificadas. Y acá les voy a mostrar al hijo de Lam, porque hoy por hoy, hoy en día, a través de quién es que se puede hacer obra y auténtica, ¿no? Porque eso es lo más preocupante. Es a través de tu hijo, ¿no? Certificada por, o con ciertas casas, en realidad, porque no es ciertas casas que sí se encargan de certificación, que vienen en realidad de forma del hijo. Es así, ¿no? Que exacto. se puede verificar la autenticidad. Entonces, una noticia que encontré del país, es del 2010, y menciona el titular, ¿no? Intervenidas 18 obras falsas del pintor cubano Wilfredo Lang. Y acá está su hijo. Ahí lo pueden ver. Y justamente son obras falsas intervenidas en Valencia. Me encanta porque igual está sonriendo, pero es como que lo ampallamos, ¿no?
Claro, Y esto lo trabajaron en conjunto con la policía valenciana. claro. Entonces, eso es lo que sucede también. Nosotros en el caso de Perú, me parece que en verano, fue hace un par de días, que también habíamos visto cómo es que estaban empezando a falsificar obras de Yona, de Gerardo Chávez, ¿no? De otros maestros que también, y a la fecha, o sea, descarados, porque, o sea, están vivos, ¿no? Cualquiera es como que Wilfredo Lam en ese Exacto. 2016 ya no estaba. Lo que voy es como que un poco más de inteligencia por ese lado. Así es. Récords, vamos por valores récords. Me he enfocado principalmente a Sotheby's, cada subasta una de mis favoritas, pero como siempre les digo, Christie, Sotheby's, Phillips, esas son las principales, las más comerciales. Ahora, en cuanto a mercado de Asia, ese es otro lote, no he investigado para esta oportunidad, pero definitivamente, hay mucho comprador de este tipo, porque yo sé que existen compradores de Picasso allá, en ese mercado. Entonces, no es un tema de que no es nulo, no. Si hay, no estoy trayendo los de hoy en día de casas de subasta de allá. Me falta investigar. Para empezar, hay una, no sé, Dani, si me puedes estar buscándola. Se llama Ídolo o Idol, hecha por Lam en 1944. Y mira, y se llama Oya, y lo he puesto en francés, Oya con Y, que Pero él tiene varios ídolos, imagínate. Oya Divinit de l'Air et la Mort. ¿De qué año es? 44. Me dijiste que es Oya. Divinité de l'Air et la Mort. Es mi francés que ya quise. Claro, es que Oya es la deidad del cementerio. Es la deidad la que cuida al cementerio a los muertos. Por eso los colores que vamos a ver acá en esta obra. Wow. Por eso los colores, la forma, ¿no? Harto espíritu, veo ahí, Uh-huh. volando. Que incluso ahora que mencionas y que vemos esta pieza, se me olvidó comentar que cuando Lan tenía 12 años, su abuela quería que Lan siguiera su tradición de convertirse en babalao. El babalao es este sacerdote, el sumo sacerdote en la religión yoruba, que es la persona que tiene el contacto directo con los dioses. A lo que Lan rechaza esa petición de la abuela, no desea seguir los caminos de la religión 100%, pero la abuela lo protege. La abuela lo protege y lo corona con Changó, que es el dios de los truenos, de la guerra, y con Yemayá, que es la diosa de los mares, ¿no? Entonces, como quiera que sea, creo que también Lan estuvo protegido, ¿no? Toda su vida y bendecido por su familia, que parte de su familia, por parte de madre, practicaban esta religión. Y que en esta obra estamos viendo ese espiritismo y ese sincretismo, ¿no? Entre la figuración de Lam y Oya. Oya, que es la diosa que está dentro del cementerio. Y como todas las religiones, cada uno de los dioses, cuando son religiones politeístas, ¿no? Cada uno de los dioses cumple una función determinada. Hay otro santo que es San Lázaro, que se le dice como el carro fúnebre, es el que traslada al muerto hacia la puerta del cementerio y San Lázaro le entrega a los muertos a Oya. Y Oya es la que se encarga de ubicarlos en el cementerio y de cuidarlos eternamente. Qué buena la de Yemayá, de ahí te voy a preguntar un par de consultas, pero de verdad que el océano para mí es como que súper poderoso, bien magnético. Bueno, esta obra que nos ha presentado Daniel, vendida en Sotheby's, Nueva York, en mayo 24, 2012, fue vendida a un coleccionista sudamericano, entonces ya anulamos México, sudamericano, que estaba estimado entre 2 y 3 millones de dólares en catálogo, pero
pagó. A ver, ¿cuánto más creen que llegó a cerrarse esto? Más de 3, ¿ah? Bastante, ¿eh? Llegó a superar el máximo del estimado. 4 millones. 4.5 millones de dólares. Wow. Repito, 4.5 millones de dólares se vende esa obra que nos ha mostrado Daniel. Yo creo que ha sido probablemente alguien que tiene ascendencia o es cubano o cubana. Exacto. Significaría, Y ¿no? que tiene, o puertorriqueño, o no sé, o sea, significaría, ¿no? Sobre todo por lo que nos ha comentado Dani, de dónde proviene y el nombre, ¿no? Ahora, rápidamente, les comento y les presento por acá todo lo que he encontrado por Sotheby's. Nuevamente, esto está a un clic de distancia. Acá tienen esta obra que a mí me encanta, Omi Obini. Esta ha sido la última, así, la ultimita que ha sido vendida a través de Sotheby's el 29 de junio. Estamos hablando de ni 5 meses atrás. Esa que nos muestra Daniel. Omi Obini se llama. Se cerró en $9.603.800. wow. $9.603.800. Una belleza. Es preciosa. Me encanta. Wow, el precio. Increíble. De verdad que ni sabía. Estimado, el lote 1008 de Wilfredo Lam o Miovini se estimó en 8 a 12 millones, no pasa y no supera el máximo estimado, se cierra en $9.603.800. Es una belleza. Increíble. ¿Qué medida tiene esto? Es de 1,82.9 por 1,24.5. Y acá pueden ver de dónde proviene, de dónde ha venido, a qué mano ha pasado, qué galería, todo. Siguiente, para cerrar, porque si no, se nos va a ir la hora. Sí, se nos va el tiempo. Femme avec un oiseau. ¿Cómo? Femme avec un... Mujer con pájaro. Mira ese color, mira esto de acá me da ataque, o sea, por la luz es que se ve más oscuro, pero esto es un gris precioso. Acá está. Es una belleza, ay, me encanta esta duplicidad, mira. Sí. Esa de ahí está estimada en 800 a 1.200.000. Se cerró y superó el máximo, $1.580.000. Repito, se cierra en $1.580.000. Wow. Sotheby's, no, es una belleza. Es preciosa. Me encanta. De verdad que es una de mis favoritas, pero por el gris. O sea, El color de fondo, sí. aparte que hay una luminosidad. Es un trabajo bien limpio, ¿no? Un trabajo bien pulidito. Sobre todo esta pieza, bien Es interesante. como majestuosa. ¿Te imaginas tenerla al frente, Daniel? No, yo no sé qué pasa. Impresionante. Como un ángel. Impresionante. Mira, Y la es línea, como si tuviera alas. incluso la línea negra es fundamental en la obra de Lam. Muy clave en la obra de este creador. Ajá, me encanta lo que dice Renzo. Saludos, Renzo, gracias por conectarte siempre. Dice que esa adquisición que comentaba acerca del coleccionista sudamericano puede haber sido también de una colección brasilera. Brasil, Sí. claro, porque además Lam visitó Mato Grosso, que es importante, ¿no? Saludos a Isha también, que se Sí, está conectando ahí, dice ese grande para ella. cubanito. Bueno, antes que se me muera la batería, porque ya me salió el mensaje como 2 veces, y ya justo la 1 de la tarde, pero estos son algunos de los mensajes, algunos de los valores, ¿no? Que se pueden compartir.
Y como siempre, bueno, vamos a ir colocando nuevas opciones, pero ya tenemos a un próximo escultor cubano, ¿no es cierto, Cárdenas? Que va a ir para el próximo sábado. Exactamente. Ha estado reñido, debo admitir, porque La literalmente votación. en nuestro lado era casi empate. Pero ya el próximo sábado los esperamos con Cárdenas. Si no están siguiendo Block Arts, pueden seguirnos también. Si no siguen a Daniel, tienen que seguir. Así que ya nos vemos pronto. Yo me voy despidiendo si es que se muere el teléfono. Se te va a acabar la batería, así que nada, nos vemos el próximo sábado y como siempre, un placer compartir con todos ustedes. Desde mi lado, conversamos un poco el aspecto histórico, el aspecto de la vida del artista, cómo fue evolucionando su obra, y desde el lado de Brenda siempre nos deleita y nos trae información bien exquisita de cómo se ha movido o cómo se mueve el precio de el autor que está en deconstrucción. Así que nada, cualquier pregunta que tengan pueden escribirnos un DM, cualquier sugerencia también pueden escribirnos un DM y síganos, tanto a mí como a Block Art, para que tengan también mucho más información sobre todo, sobre todas las actividades que estamos realizando de manera virtual, exposiciones, charlas, conversaciones, etc. Así que nada, un beso grande, Brenda, un saludo a todos y nos encontraríamos entonces el próximo sábado. Cuídense todos. Cuídense. Chao. Chao.